tal, licenciado? Espero que se encuentre muy bien. En esta oportunidad le daré a conocer el modo de la planificación de los aprendizajes, el cual se divide por diferentes subtemas, y sin más preámbulos vamos a dar inicio. Como primer tema en sí de los que nos vamos a enfocar es en el modo de la planificación de los aprendizajes, que este es el primer subtema, es sobre la descentralización de la planificación curricular, que en este caso el módulo es el módulo 1, que también se puede decir que es la descentralización de una política de Estado que permite a las personas, los sectores, las instituciones y los pueblos a participar, ya sea de manera activa, aportando ideas y apoyo, pues para decidir desde su visión, cultura, idioma, necesidades y aspiraciones hacia la formación, una mejor formación ciudadana guatemalteca, que prácticamente se puede decir que el currículo se ha contextualizado cuando recoge la realidad, las demandas y aspiraciones de los distintos sectores y pueblos y culturas que conforman nuestro país, que es Guatemala. Siguiente subtema, que es los niveles de descentralización curricular, que en este caso tiene un carácter normativo, establece los parámetros dentro de los cuales deben funcionar todos los centros educativos del país, de los sectores oficiales y privados, que además es la base sobre la cual se arreglan los otros niveles de corrección curricular. El nivel regional tiene como propósito fundamental contextualizar el currículo según las características y necesidades de cada una de las regiones sociolingüísticas del país, para lo cual genera los elementos, las formas, los procedimientos y otras técnicas de organización dentro de la región para su participación y una gran satisfacción a sus necesidades que ésta posee, que en este caso también se encuentra a nivel local, que tiene como propósito fundamental hacer operativo el currículo en el ámbito local, para lo cual toma en cuenta las características, las necesidades, los intereses y los problemas de la localidad, que en este caso implica la elaboración del plan educativo del centro escolar, los programas y los planes de clase, integrando las necesidades locales y los intereses de los y de las estudiantes que estos presenten, las orientaciones nacionales y las normativas generales a nivel regional. Como siguiente subtema abordaremos acerca de la estructura de las áreas curriculares, que estas áreas se desarrollan y orientan para responder a las necesidades, demandas y aspiraciones de las y los estudiantes, integrando los conocimientos propios de la disciplina con los conocimientos del contexto, es decir, en que nos estamos basando. Las áreas en este subtema están organizadas en un enfoque globalizado e integrador del conocimiento, que se orientan hacia la contextualización del aprendizaje, que cabe destacar que en este ámbito entra el Currículo Nacional Base, que es el CNB, que organiza las áreas curriculares, lo que se ha denominado malla curricular, la que se puede esquematizar una forma que es a través de 3 columnas y 3 filas, que en este caso se encuentra la competencia, indicador de logro y contenidos, los cuales se dividen por declarativos, procedimentales y actividades en el aspecto de competencia. Seguidamente tenemos las competencias versus objetos, que en este caso se ha hecho la competencia que tiene 3 elementos. Primero es el verbo que presente del indicativo, que es la capacidad que deseamos que desarrolle, ilustre, redacta, argumenta, aplica una diferencia. Como segundo tenemos el contenido o tema que se va a presentar, que representa el producto de la capacidad anterior, enfermedades infectocontagiosas, una carta comercial, etc. Y por último el contexto, y para que el aprendizaje sea de una manera eficiente, pero para ello tenemos que también los estudiantes deben poseer salud corporal, una manera de poder comunicarnos entre así para ver qué se puede hacer para arreglar tal situación en producto de que el estudiante presente problemas de salud, que prácticamente en conclusión se dice que establece el objetivo de una intención y la competencia de un producto. Seguidamente tenemos las características del nuevo currículo, que prácticamente es un nuevo currículo
guatemalteco, que tiene como centro a la persona humana, organizar competencias, ejes y áreas para el desarrollo de los aprendizajes en función del contexto sociocultural y de las necesidades, los cuales se puede decir que defina la competencia como la capacidad o disposición que ha desarrollado una persona para afrontar y dar solución a problemas de vida cotidiana y generar nuevos conocimientos. Seguidamente también tenemos las competencias, pero primeramente vamos a definir qué es competencia, que en este caso facilita a las personas buscar varias capacidades que ésta posee, por ejemplo generar una educación autónoma y permanente, buscar y manejar información, resolver problemas y aplicar los valores, que en este caso también se encuentran las características, ¿verdad? Que esto también se divide de 3 columnas y 3 filas, en la cual voy a definir cada una, que una es capacidad desarrollada por la persona, que en este caso lo que se refiere es la explicación, es decir, la definición de cierto tema que vamos a tratar. El área de conocimiento, que más que todo se enfoca en el área en el cual se enfoca este tema que estamos a tratar, que en este caso, como estamos hablando de enfermedades, son las ciencias naturales. El ámbito del contexto, es decir, el ámbito del contexto, esto se puede definir como un área donde es a quien le queremos que transmitir ese mensaje. Por ejemplo, puede ser nuestra familia, amigos o otras personas que conforman nuestro entorno, que en este caso también lo podemos llamar la comunidad. Ahora, el sentido, es decir, con qué propósito queremos dar ese tema, que en este caso es para prevención de síntomas ante las enfermedades que se nos presenten. Seguidamente están los contenidos declarativos, procedimental y actitudinal, que en este caso el declarativo se enfoca más en abordar más el tema que queremos tratar específicamente, porque como sabes bien, un tema se divide por varios subtemas, entonces en este caso tenemos que anotar en cuál nos queremos enfocar específicamente. Está el procedimental, que esta prácticamente es como su mismo nombre lo indica, es procedimental, ya que se basa en la explicación del tema, qué prevención debemos de tener en cuenta, cómo solucionar y etc. En el tema de actitudinal se observan las medidas de prevención, es decir, con qué importancia le vamos a dar a este tema que a tratar, que en el cual también se puede designar que hay varias definiciones a base de ese, y también, así como también hay competencias objetivos. Por ejemplo, en la descripción podemos identificar las partes de un ensayo, qué técnicas vamos a utilizar para darle solución a este problema, explicar en qué consiste estas enfermedades, describir el proceso de cómo es que surge esa enfermedad y a qué extremo puede llegar si no la tratamos con un buen manejo. Seguidamente tenemos los indicadores de logro y los contenidos, que los indicadores de logro se refieren a la actuación, es decir, a la utilización del conocimiento, que prácticamente son comportamientos manifestados, evidenciales, rasgos y conjuntos de rasgos observables del desempeño humano, que gracias a una argumentación teórica está bien fundamentada de hecho, y que permite afirmar que aquello previsto se ha alcanzado. Que básicamente los contenidos se definen como un conjunto de saberes científicos, tecnológicos y culturales, que estos cuales constituyen un medio que proveen el desarrollo integral de los estudiantes. Seguidamente tenemos el plan y la planificación. Como futuros docentes, podemos designar que previo a iniciar el proceso de planificación, seguramente vamos a pensar que es sobre el tema de planificar. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos utilizaré? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los actores? Que en este caso solamente después de formarse estas ideas, proceder a escribir. El plan es la idea de dónde vamos a sacar ciertos métodos y técnicas para hacer ejecución a la actividad ya designada. La planificación es previo, es decir, antes. ¿Qué es lo que tenemos
plasmado para hacer antes de accionar. Prácticamente son temas que están casi tomados de la mano, pero sí existe una gran diferencia. Que básicamente en la docencia el plan y su respectiva planificación son importantes porque ya que contribuyen a reducir imprevistos durante el desarrollo de la clase y prever cuáles competencias, indicadores de logro y contenidos vamos a alcanzar a lo largo de nuestro periodo de unidad. De igual forma permiten prever las actividades, los recursos, las técnicas de evaluación que se utilizarán para asegurar el alcance de los elementos curriculares. Que básicamente planificar se define como el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es como una evaluación significativa para tomar decisiones, para ver si nos surgirán de una buena manera. En el caso de planificación de los aprendizajes, son las y los estudiantes los primeros responsables de planear la primera tarea educativa. Seguidamente tenemos las características de la planificación de los aprendizajes. Que la planificación de los aprendizajes se puede decir que se basa en las expectativas de un aprendizaje por producto y rendimiento homogéneo de todos los alumnos. Que la planificación es una herramienta técnica que coadyuva a la toma de decisiones por el docente, por ser producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los alumnos. Tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo. Por lo tanto, es importante lograr una relación coherente entre los resultados de la evaluación. Consiguiente subtema abordaremos al cual se basan los tipos de planificación de los aprendizajes, que en este caso incluye el enfoque pedagógico que vamos a en sí proyectar en el centro educativo, que asume para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación de las diferentes áreas curriculares, es decir, los cursos, por lo que es un instrumento importante para la elaboración de la planificación de los aprendizajes, que en este también se divide por ciertas etapas para que se lleve a cabo. Que cabe resaltar que es importante que el docente prevea las acciones que realizará con los estudiantes de manera que les sirvan de guía para su trabajo. Que esto con el propósito de facilitar el aprendizaje significativo y establecer el nivel de logro a ser alcanzado en el desarrollo de las competencias. Otro aspecto importante es tener presente que la tarea docente debe ser congruente con los elementos establecidos del nuevo currículo, competencias de indicadores de logro y aprendizajes esperados. También encontramos los elementos de planificación de los aprendizajes, que más que todo se basa en los componentes mínimos que debe de poseer el docente en tener en cuenta la planificación de los aprendizajes, que en este caso ya es como lo había mencionado anteriormente, que están las competencias, indicadores de logro, aprendizajes esperados o contenidos, procedimentales, que son las actividades, recursos y las actividades de evaluación, sin importar el formato que utilicemos. También está la selección de las competencias e indicadores de logro, que en esto, cuando decimos selección, debemos enfocarnos en cuáles son más funcionales, que una de las pocas acciones iniciales es el momento de planificar, de hecho, que es la codificación de competencias, acción que puede realizarse de acuerdo con los criterios siguientes. Por ejemplo, pues se puede el conocimiento del área a desarrollar por parte del docente, que el docente tiene que tener idea de qué se basa en este tema, para que al momento de impartir su clase no esté tan perdido en cierto aspecto que carezca del conocimiento. También está determinar los intereses y las necesidades de los estudiantes o experiencias cotidianas de la comunidad para decidir el tema. Es decir, tenemos que enfocarnos en temas que sean realistas y que sean de vital importancia para los estudiantes. También está el conocimiento hacia el contexto social, cultural, político y económico de los estudiantes, que en este caso también vamos a abordar sobre temas donde se designa que el estudiante tenga un conocimiento previo hacia lo que se está hablando, y si no posee el conocimiento previo, nosotros le damos una retroalimentación en este sentido, o puede ser el tema en sí, y a medida que vayamos avanzando, retroalimentación respectiva. También encontramos la metodología del aprendizaje, que en este se basa en varios temas, que primeramente está el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje son las actividades que se realizan
los y las estudiantes para alcanzar los indicadores de logro, que evidencian cuán competentes son para resolver los problemas de la vida cotidiana. Seguidamente tenemos los tipos de aprendizaje, donde los estudiantes pueden adquirir conocimientos de diferentes formas. No existen formas de aprendizaje totalmente independientes. El aprendizaje es de acuerdo a la actitud que va a poseer el estudiante, que en este caso se divide por 4. Está receptivo, repetitivo, por descubrimiento, y significativo, el cual es receptivo. Se enfoca en el estudiante que comprenda y produzca el contenido sin experimentar algún descubrimiento. Está repetitivo, que es donde está el estudiante que memorice los contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. Está el de descubrimiento, que el estudiante descubre los conceptos y relaciones para adaptarlos a sus conocimientos previos. Y por último está el significativo, donde el estudiante relaciona los conocimientos nuevos con los conocimientos previos que ya tenía para aplicarlos en su vida cotidiana, para que se le haga más facilitador el tema a tratar. Seguidamente tenemos las estrategias de aprendizaje. Estas estrategias son formas de pensamiento que facilitan el aprendizaje, que establecen un ambiente propicio para el aprendizaje con respeto y aprecio a la diversidad cultural y lingüística, que permite pasar a la recepción pasiva de la información a la construcción del conocimiento, que básicamente utiliza una estrategia suponiendo algo que más el conocimiento y la utilización de procedimientos en la resolución de problemas determinados, que las estrategias pueden ser tanto impuestas como inducidas, que las impuestas son dirigidas por los docentes. Las inducidas son las que se presentan a través de preguntas o cuestionamientos que provocan la generación de ideas, opiniones a presentar o a través de reflexiones. También está la clasificación de las estrategias del aprendizaje, que en este caso se divide por varios subtemas de igual forma, que están las estrategias de ensayo para tareas básicas, que se utilizan particularmente en los niveles más bajos del aprendizaje con tareas educativas que requieren de un recuerdo simple. Estrategias de ensayo para tareas completas, que básicamente tienden a involucrar los conocimientos que van más allá de lo superficial, generando un pensamiento significativo hacia la información. Es también las estrategias de elaboración de tareas complejas, que incluye más tipos de analogía, parafraseo y que requieren experiencia, actitudes que ayuden a la formación del estudiante para que su aprendizaje sea más significativo. También tenemos los diálogos de saberes, que los diálogos de saberes se enfocan en la educación popular e investigación comunitaria que se ha comprendido como principio, enfoque, referente metodológico y como un tipo de acción caracterizada por el reconocimiento de los sujetos que participan en los procesos. Que básicamente el diálogo de saberes es una práctica pedagógica que es utilizada para la construcción del aprendizaje significativo y propicia varios aspectos, como puede ser un espacio para el reconocimiento, la valoración y desarrollo de la cultura, el reconocimiento de los conocimientos de la realidad desarrollados por el otro, que son varios, entre otras. Que también está el diálogo de saberes que se utiliza ya sea bien para crear una visión pluralística de la realidad, valorar por igual los saberes propios de las culturas, construir nuevos conocimientos, etc. Que también está el mundo letrado. Cuando queremos tratar de mundo letrado, básicamente es una de las estrategias que da sentido al lenguaje oral y escrito, que se basa en la utilización de medios y materiales que utilizan ser expuestos o resultados, que proviene del entorno de los y las estudiantes. Esta estrategia permite el aula con láminas, carteles, periódicos, rótulos, palabras, etc. Que prácticamente se refiere a la utilización de recursos y materiales propios de la comunidad. Es decir, en este caso, ¿qué manejo le vamos a dar al material que nos han proporcionado dependientemente en qué establecimiento estemos laborando? Pero ¿con qué objetivo hacemos esto? Para propiciar el manejo del material escrito, generar hábitos de lectura y escritura,
desarrollar destrezas de pensamiento, desarrollar la habilidad comunicativa, fomentar la integración del estudiante en su cultura y comunidad. Y es en sí un gran número que se enfoca al mundo letrado. Ahora bien, con el siguiente, que se refiere a los rincones de aprendizaje. Cuando llamamos rincones de aprendizaje, nos basamos prácticamente en espacios físicos del aula donde se presentan materiales y recursos representativos del contexto y de los componentes culturales de los y los estudiantes. Estos espacios son organizados prácticamente primordialmente, de hecho, para que los alumnos se movilicen cómodamente y manipulen con seguridad los materiales para desarrollar habilidades y destrezas. También están los y las estudiantes que colaboran con él o la docente en recolectar, ordenar y mantener los recursos inmateriales. Que prácticamente, ¿qué utilización le vamos a dar a estos recursos? La facilitación de promover el aprendizaje significativo, generar espacios de jugar y aprender libremente, propiciar un intercambio de experiencias, entre otras. Es en sí, los rincones de aprendizaje es para que el estudiante vea en sí, se vean de hecho las habilidades y destrezas que él presenta en el tema que vamos a abordar. Seguidamente tenemos el aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje cooperativo se basa en el trabajo en equipo, como bien mismo lo mencionas, cooperativo, y se caracteriza porque cada integrante del equipo aporta información y esfuerzo de manera equitativa. Además, desarrolla habilidades de trabajo basándose en el uso eficiente de la comunicación, y prácticamente esta modalidad de aprendizaje orienta a la solución de problemas, aumenta la autoestima, la aceptación y la valoración de diferencias, que básicamente favorece la independencia positiva, fomenta el aprendizaje a apoyarse hacia los demás, estimula actitudes positivas y para frenar actitudes negativas de los participantes, al tema que vamos a resolver. Y por último tenemos el último tema, que es sobre los procedimientos metodológicos, sobre la metodología del aprendizaje, que se basa en el uso del espacio, que cuando decimos uso del espacio nos da a entender que es necesario transformar un espacio en aula, un centro de aprendizaje, en verdaderos ambientes donde sea el recurso valioso, que sea en torno al tema que vamos a tratar con el estudiante, que sea a la vez motivador, que es una tarea que prácticamente es indispensable para los estudiantes que poseen enfermedades de autismo, y a través de ellos son espacios institucionales y de creación de aulas en el ambiente con los materiales que son utilizados en el trabajo educativo. También está la utilización del espacio para promover el aprendizaje significativo, que es ya lo que había mencionado anteriormente, que en este caso es la realización del aula, que deben considerarse dos aspectos: el clima afectivo y la distribución del espacio físico, que donde está el clima afectivo, donde está la fortalecer la identidad de la autoestima y la convivencia armónica. El espacio físico más que todo se basa en la proporcionar actividades que realicen los estudiantes, donde den ellos su propia voz, por así decirlo, en el aspecto para desenvolverse en el tema, que es lo que comprendieron a través de las ilustraciones o el material que estamos presentando. También está la organización de la escuela, que la organización escolar es el estudio de científico que básicamente es adecuado y ordenado a través de las gestiones de los elementos que integran a sus aprendizajes y propician la educación. Que el objetivo de la organización escolar es la institución educativa. Más que todo, son aquellos lugares perfectamente delimitados por poderes públicos, reservados a recoger al alumnado y cuya finalidad es educación de este. Que básicamente en la organización de un establecimiento tiene que poseer diferentes aspectos, por ejemplo, dar lugar a las interacciones de las necesidades del aprendizaje, establecer relaciones positivas a los y las estudiantes de las partes que son participantes de la enseñanza-aprendizaje. Como siguiente también tenemos las escuelas unidocentes y multidocentes, que este en sí es un tema, es un subtema de hecho, que es de ya gran importancia y a la vez llama la atención, ya que algunas escuelas son unidocentes, que esta solamente es un o una docente
es responsable de atender a los estudiantes de todos los grados en un solo salón de clase. Es decir, más que todo se enfoca en ordenar a un multigrado, por así decir, ya que posee estudiantes de diferentes niveles académicos. Otra de las escuelas también posee docentes multidocentes, que se pueden llamar así, que donde existe un director o una directora para atender a cada grado. Es decir, que cada director está, en este caso se carece un poco de docentes, y donde el director básicamente eso se va a enfocar en un grado, es decir, el director va a ser la voz y voto de los estudiantes, ya que él va a ser el docente de dicha área. También está la organización de la escuela, del aula, que es para organizar el aula deben tomarse en cuenta diferentes condiciones pedagógicas, que sobre todo es el ambiente físico y las relaciones de las personas que participan en la actividad educativa, que básicamente tenemos que hacer utilización del tiempo, es decir, debemos aprovechar el tiempo lo máximo posible. Está la utilización del espacio y la organización de los y las estudiantes, que en este caso debemos de tener un entorno, un ambiente donde se pueden impartir las clases y los alumnos se entiendan de una mejor manera. Está el uso de recursos y otros materiales de entorno, así como el material estructurado, que como prácticamente se está enfocando a la planificación. ¿Qué materiales vamos a utilizar para que el estudiante comprenda de una mejor manera? Ya que, como sabemos bien, cada estudiante es diferente mundo y aprende de diferentes maneras, ¿de acuerdo? También tenemos la organización de los y las estudiantes, es decir, cómo están organizados, cómo se puede estructurar a algunos estudiantes para la realización de tareas, que en este caso se basa de 3, que es el trabajo individual, trabajo en pareja, trabajo en equipo. El trabajo individual, como su mismo nombre lo menciona, es donde solo hay un estudiante que tiene que poseer la capacidad y atención y sobre todo la responsabilidad para hacer uso de una entrega de una tarea establecida. El segundo está el trabajo en pareja, donde se basa donde los estudiantes comparten experiencias y conocimientos sobre un determinado tema a través de ellos mismos, es decir, que por eso se llaman pareja. El trabajo en equipo se organiza en grupos de 3 o más estudiantes. Aquí no hay límite de estudiantes, independientemente el docente, él va a designar cuántos estudiantes va a hacer el trabajo en equipo. Sobre todo en esto se dividen por varios aspectos, donde están en diferentes grupos, por donde está el liderazgo y responsabilidad, donde los estudiantes se apoyan y fortalecen diferentes aspectos donde tienen que ver ese mejoramiento hacia diferentes de sus compañeros. Están los materiales de apoyo curricular, que los materiales de apoyo curricular más se enfocan en las herramientas y objetos de cualquier clase que utilizan en enseñanza-aprendizaje, que también en estos subtemas se encuentran los materiales visuales fijos, que es donde están los afiches, carteles, periódicos, pizarrón, etc. Los materiales o medios audiovisuales, que en esto más se enfoca, como su mismo nombre lo menciona, es el audio, celular, computadora, MP3, CDs, entre otras. Materiales o medios escritos, que en este caso se basa en obras literarias, por así decirlo, donde ya está todo escrito la información para que el estudiante solo le dé lectura. En este caso se encuentran los mapas, libros, fotografías, enciclopedias, las revistas, diccionarios, copias, entre otros. Dos recursos audiovisuales, que en este caso se refiere más en lo que podemos visualizar y escuchar a la vez, que en este caso entraría la computadora de igual forma, la televisión, internet, entre otros. Los recursos auditivos son los que se ven en formato MP3, por supuesto. Está la música, la grabadora, podcast, reproductores de CD, micrófono, entre otros. Y para ir ya finalizando en esta sesión, voy a dar el último subtema en el cual se basan los libros de texto en el nuevo currículo, que los libros de texto contienen información específica relacionada con el logro de los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, que son de muchos beneficios estos libros, de hecho, ya que sin embargo no deben utilizarse como una fuente de información, sino como tenemos de conocer las necesidades de los y las estudiantes hacia los lineamientos del currículum y los avances educativos en la actualidad.
Para que los libros de texto se ajusten a los requerimientos del nuevo currículum deben reunir las siguientes características. Básicamente me voy a enfocar más en las más importantes, por ejemplo, fomentar la equidad de género, propiciar la formación de valores, propiciar la crítica reflexiva, fomentar la creatividad y la búsqueda de soluciones, promover la interacción entre los docentes, estudiantes, madres y padres de familia, otros miembros de la comunidad y básicamente propiciar el desarrollo de la expresión artística, corporal y lúdica. Entonces, en pocas palabras, estos libros son de vital importancia, ya que son como una guía para que nosotros podamos orientarnos hacia una buena organización en el ámbito escolar. Y con esto termino mi video, licenciado. Espero haya sido de su agrado y gracias por su fina atención y nos vemos en una próxima.